La investigación de responsabilidades administrativas inicia acorde a lo que el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades establece, de oficio por una denuncia o derivado de las auditorías que practican los entes de fiscalización. Este caso, específicamente, la Ley General habla de que las denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas. ¿Pero qué se entiende por dato o indicio? Un dato es toda fuente de información que permite conocer o constatar los hechos denunciados. Por su parte, un indicio deviene del latín indictum, signo o aparente o probable respecto de la existencia de un hecho. También es toda referencia perceptible por los sentidos y que puede tener una relación con el hecho denunciado. En alguna otra sesión lo comentamos, un dato me permite generar convicción, pero un indicio me permite allegarme del dato. Para ello, para poder esclarecer los hechos, para poder generar convicción, es necesario realizar ciertos actos de investigación. Una vez iniciada esta investigación, acorde a los artículos 95 y 96 de la Ley General multicitada, la autoridad investigadora tiene acceso a información necesaria con inclusión de aquella de que por carácter reservado o confidencial se encuentre protegido. Esto es, la autoridad investigadora puede solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral, y estas últimas están compelidas a entregar dicha información. Háblese también de personas públicas o privadas. Las facultades son amplias para la investigación. La necesidad para solicitar información fundamental es fundamentar y motivar el requerimiento para que el acto de autoridad tenga sustento. Algunos de los actos de investigación pueden ser la comparecencia o entrevista, entendiéndose la entrevista como el vehículo por el cual se ha de manifestar el sujeto que aportará información. A efecto de cumplir con los requerimientos de información, las personas antes citadas comparecen ante la autoridad investigadora a efecto de proporcionar información requerida, la cual podrá ser entregada vía documental o manifestada verbalmente, atendiendo dichas manifestaciones a las circunstancias del caso y, como comentábamos, la metodología o la técnica de investigación para poder extraer esta información normalmente lo es la entrevista. El fundamento para dicha extracción de información lo es el artículo 90, 96 y 130 de la Ley General de Responsabilidades. También podemos allegarnos de documentales. ¿Pero qué se considera un documento en la era de la información? Cuando el documento ya no es lo que tradicionalmente se conceptualizó. El documento tradicionalmente se contextualizaba en una versión física, pero el día de hoy tenemos documentos digitales, como por ejemplo puede ser la factura electrónica o CFDI. Un documento es aquel que por su naturaleza objetiva consigna en sí mismo la memoria de un hecho o un acto o un acontecimiento mediante el empleo del lenguaje escrito, digital o de una imagen impresa. Una vez recabadas las informaciones y practicadas las diligencias de investigación, debemos conocer qué es un medio de prueba, qué es una prueba. Si el indicio me permitía allegarme de información y esto se plasmaba en un dato, ¿cuándo podré considerar que ese dato podrá llegar a ser un dato de prueba, un medio de prueba, y cuándo será prueba? El medio de prueba es un medio o elemento de convicción y son fuente de información que permite conocer los hechos. A este respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 3971 del 2014, indica que el medio de prueba es el medio o el acto en el que el titular del órgano jurisdiccional encuentra los motivos de la certeza. Esto es, de ahí nace la prueba, de ahí se genera la convicción. Por su parte, la prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresado al proceso como medio de prueba sirve a la autoridad resolutora como elemento valorativo y a juicio de ésta se emite la resolución. Y si tenemos un medio de convicción y si tenemos lo que es la prueba, ¿qué es el órgano de prueba? Toda aquella persona que aporta la información
que se constituye como quien manifiesta, por ejemplo, una testimonial, aquellos datos útiles para el esclarecimiento de los hechos, se constituirá en un órgano de prueba. El órgano de prueba es aquella persona cuya intervención permite incorporar en el proceso uno o varios elementos de prueba. Al respecto también se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el amparo en revisión número 3971, en el cual define al órgano de prueba como aquella persona física que proporciona conocimiento del objeto de prueba al titular del órgano jurisdiccional, por lo que el juez conoce el hecho de modo directo a través del órgano de prueba, quien lo conoce de forma directa y en consecuencia el juez puede valorar dichas probanzas. Lo que se pretende acreditar con la investigación es la existencia de una conducta como ya dijimos típica. Esta conducta típica es un acto u omisión que se encuentra descrito en la ley respecto de conductas previstas como graves o no graves en el caso de faltas administrativas o de particulares vinculadas a estas últimas. Es antijurídica porque contraviene el orden jurídico y en su conjunto es sancionable al establecer el ordenamiento jurídico de la materia, las sanciones que habrán de imponerse al acreditar la existencia de una falta administrativa y la responsabilidad del sujeto activo. Por otra parte, las conductas contempladas por el legislador como faltas administrativas cumplen a su vez con varios elementos de tipicidad. Como ya lo habíamos dicho, varios de los elementos o de los principios penales en la materia administrativa son retomados para construir los propios. Uno de ellos y el más importante es el de tipicidad. Por eso es que debemos analizar cuáles son los elementos de la tipicidad. El primero de ellos es el elemento objetivo. El elemento objetivo es aquel elemento tangible de la conducta y del resultado de esta conducta. Es decir, los verbos de acción u omisión plasmados en la descripción típica. También es considerado elemento objetivo el bien jurídico tutelado, el objeto material, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el sujeto activo, el sujeto pasivo, así como los medios comisivos y, como ya se dijo, el resultado. Por otra parte, los elementos normativos son un presupuesto lógico que condiciona la conducta respecto a la materialización de un hecho. Este tiene características de delito y requieren una valoración especial. Ya se había dicho que la valoración puede ser cultural o jurídica. Para el caso que nos ocupa, el elemento normativo común en las faltas graves y no graves es el carácter de servidor público del sujeto activo, a diferencia de las faltas de particulares. Esto es, para poder conceptualizar qué es un servidor público, necesariamente debemos remitirnos a una norma para que ésta nos dé claridad respecto a cómo debemos de conceptualizar a aquel sujeto activo. Por último, los elementos subjetivos son aquellos presupuestos concernientes a la voluntad del sujeto y de cómo éste realiza dicha conducta o exterioriza dicha conducta. Habíamos hablado también de que existen elementos volitivos atendentes a la voluntad y cognitivos que corresponden al conocimiento. El sujeto para consumar una conducta debe tener conocimiento y dominio del hecho. Y como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, en el caso de los servidores públicos, no se puede alegar desconocimiento puesto que estamos compelidos a actuar con base en el principio de legalidad. Esto es, nosotros debemos conocer la norma. Y si un gobernado no puede alegar desconocimiento de la norma para incumplirla, tampoco la autoridad o menos la autoridad. Otra de las estrategias útiles para la investigación de responsabilidades administrativas lo es la teoría del caso. La teoría del caso es una metodología de litigación, la cual consiste en el planteamiento de las partes respecto de un hecho que se pretende acreditar o desacreditar, basado en los elementos fácticos, normativos y probatorios. Dichos elementos retomamos. Los fácticos son los hechos en materia de investigación. Incluye a los sujetos susceptibles de sanción, los elementos de acción u omisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los medios para materializar la conducta, la forma de consumación y el resultado. Los normativos, por su parte, son un conjunto de preceptos legales que se aplican al hecho, incluyendo aspectos formales y de fondo, los cuales resultan útiles para determinar la existencia de una conducta sancionable. Por último, los probatorios. Es un cúmulo de información orientado a generar convicción sobre la existencia o inexistencia del hecho susceptible de ser sancionado. Importante no confundir
lo que son los elementos de la teoría del caso con los elementos de tipicidad. Los elementos de tipicidad son aquellos que están inmersos en la conducta típica, en la conducta descrita en la norma. Y los elementos de la teoría del caso son aquellos que se van a utilizar para la investigación. Con los elementos de la teoría del caso, yo podría llegarme de los elementos, válgame la redundancia, para dar certeza respecto del hecho que estoy investigando, pero mis extremos están definidos en la conducta típica, en los elementos que ya he hecho mención. Por último, la teoría del caso, si bien es cierto, es una estrategia de litigación, también lo es que puede ser utilizada para definir la estrategia de investigación. ¿Cómo es esto? Si consideramos que la teoría del caso tiene elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios, debemos contemplar que al denunciarnos los hechos, recordemos que el denunciante nos debe hacer de conocimiento aquellos datos o indicios que se presumen ilícitos. En esos datos o indicios se deben incluir algunas informaciones que nosotros debemos considerar y que deberán ser suficientes para esclarecer el hecho. Por tanto, como requisito mínimo indispensable deberíamos de tener un hecho que confluya con ciertas circunstancias, así como datos o indicios que me permitan acreditarlo. ¿Pero qué son las circunstancias? Dentro de los elementos fácticos de la teoría del caso están los hechos. ¿Y cómo se construye un hecho? Un hecho se construye con las 7 preguntas de la criminalística, pero no es necesario que comemos todas las preguntas de la criminalística, con que atendamos al qué, al cómo, al cuándo, al dónde y al quién. Si estas 5 preguntas se están satisfechas en la denuncia, tenemos una línea de investigación, tenemos un hecho que debemos develar. Luego entonces deberíamos comenzar a rellenar los espacios vacíos. Ejemplo, si de las 5 preguntas que yo me estoy formulando del qué, del cómo, del cuándo, del dónde y del quién, solamente tengo el qué, el cómo y el cuándo, debo develar quién realizó esa conducta y en dónde se realizó esa conducta. Pero ¿cómo lo voy a develar? Eso se va a develar con los elementos probatorios. Esto me permite empezar a definir cuáles son las probanzas que yo debo recabar, cuáles son las diligencias de investigación que debo practicar. Si en el caso específico debo definir el quién, y ya dijimos que el quién es un sujeto activo y que en este caso el sujeto activo para el caso de conductas por hechos de corrupción es un servidor público, necesito conocer el nombramiento del sujeto, un formato de alta, un formato de baja. Para ello es que puedo generar una serie de diligencias al área de recursos humanos del ente que se está investigando o en donde estuvo adscrito el servidor público para poder allegarnos de dicha información. Si lo que nos falta es el dónde, debemos encontrar aquella información que me permita acreditar la consumación del hecho. ¿Cuándo se consumó el hecho y de qué manera se consumó el hecho? Para que yo pueda establecer el dónde, el lugar, la circunscripción del lugar donde los hechos se suscitaron. Por otra parte, los elementos normativos me van a permitir presumir qué conducta se adecua al tipo. Y si, por ejemplo, yo tengo que un sujeto en fecha 3 de febrero del 2021, siendo servidor público, en su calidad de tesorero específicamente del ente fulano de tal, transfirió recursos sin que obrara documento que justificara dicha erogación, nosotros de manera primigenia, con la información que se nos ha proporcionado, podríamos advertir que dicha conducta encuadra en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades, la cual establece: será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean estos materiales, humanos o financieros. Lo anterior sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Ya teniendo los hechos y teniendo la conducta que se presume se encuadra, nosotros debemos analizar cuáles son los elementos objetivos de esta conducta, cuáles son los normativos de esta conducta y cuáles son los subjetivos. Nosotros debemos destacar objetivo. Si dijimos que el sujeto activo es uno de los elementos objetivos, debemos primero allegarnos de información para establecer quién es el servidor público que cometió esta falta. También debemos analizar la conducta. En este caso, nosotros debemos atender a la conducta de realización. Si el verbo de acción que me define el artículo 54 es que el servidor público autorice, solicite o realice, debo definir entre estos 3 cuál de los 3 verbos se adecua. En este caso, no estamos hablando de una autorización, no estamos hablando de una solicitud. Lo que se nos ha hecho de conocimiento es que un servidor público transfirió recursos sin que existiera justificación. Es una acción de realización.
Posteriormente, analizamos cuáles son los elementos normativos. Y en este caso, cuáles son aquellos que necesito de una apreciación o puntualización, llámese jurídica o social. El desvío, los recursos públicos, el tema financiero, para definir qué tipo de recursos públicos estamos hablando, ya sea materiales, financieros o humanos. En este caso, se habla de recursos financieros de lo que se ha hecho de conocimiento. También nos establece la norma que debe ser en contraposición a las normas aplicables. Por último, debemos atender a la voluntad del sujeto. Y aun cuando en la conducta del artículo 54 no está descrito un verbo que me permita advertir la intención del sujeto, sí debemos advertir con diligencias diversas la voluntad, el dominio del hecho y el conocimiento. Ello atendiendo a que el artículo 7 de la multicitada Ley General de Responsabilidades establece que los servidores públicos estamos compelidos a observar diversos principios, entre ellos el de legalidad. Insisto, debemos conocer la ley, debemos conocer la norma. Luego entonces, si un sujeto autoriza o realiza la transferencia de recursos, deberá saber que para poder generar un cargo al presupuesto deberá estar justificado. ¿Justificado con qué? Con aquel documento que compruebe, que justifique, dicha erogación. Por último, dentro de la teoría del caso, debemos retomar los elementos probatorios. De la información que me ha sido proporcionada y de la información que me pude llegar, debo hacer el análisis para determinar si tengo elementos para presumir que existe una conducta ilícita. Si solamente se me aportó información respecto a la calidad del sujeto, yo debo acreditar en este caso, en el caso hipotético que hemos planteado, acreditar o solicitar información respecto a la transferencia. Debo tener el estado de cuenta, origen de los recursos, el estado de cuenta, destino de los recursos, la institución financiera, para poder allegarme de ahí de algunos otros elementos como son la fecha de transferencia y alguna referencia de ser posible. En este caso, también deberíamos pensar en las diligencias necesarias para advertir la intervención del sujeto activo. Esto es aquellos documentos que ha suscrito o aquellos documentos que me permitan advertir su intervención o la omisión en la acción del sujeto. Los elementos probatorios, como ya lo habíamos dicho, son actos de investigación que están tendentes a acreditar los extremos de la conducta típica. Nosotros debemos establecer, en el caso hipotético que acabamos de plantear, por lo mínimo, una serie de diligencias. El nombramiento del sujeto, el formato de alta y baja en el servicio público, la póliza o escrito de autorización del pago de transferencias, así como el comprobante de transferencia o cheque y el estado de cuenta. Con ello, y en cúmulo, podríamos nosotros generar convicción al respecto y determinar si existe o no una conducta típica.